Mira, Andrés, esta es una historia sobre el origen del mundo de la cultura Selknam, los antiquísimos habitantes nómadas de Tierra del Fuego, en el sur de América del Sur. Es un mito de colosos. ¿Colosos? Los colosos son seres gigantes, y en esta historia eran dioses. ¡Guau! Espera y verás. Los colosos de Tierra del Fuego. Temauquel era el padre de todo el universo y también el padre de Kenos, un coloso que medía 38 metros y a quien había enviado a la Tierra, que apenas acababa de nacer, para que le diera forma. Imagínate que toda la Tierra era plana. No existían ni las montañas, ni los valles, ni las selvas, ni los animales, ni nada de nada. Kenos bajó a cumplir las instrucciones de su padre, pero al poco tiempo se aburrió de estar solo. Miró al cielo y se lo dijo a Temauquel, quien lo escuchó y le dio la capacidad de crear a otros seres gigantes como él. Así, Kenos creó a Senuque, a Koog y a Taijin. Ahora estaba contento con sus 3 hermanos, e iban de aquí para allá poniendo montañas, bosques, animalitos y plantas. Todos los seres que habitan la tierra fueron obra de los colosales hermanos. El tiempo pasó, y un día Kenos se sintió viejo y se fue a descansar a la tierra. Pero como era inmortal, en 3 semanas renació joven y fuerte. ¡Qué maravilloso era ser inmortal! Así vivieron muchos siglos, recorrían largos trechos decorando la tierra. Un día, Koog, viejo y cansado, le dijo a Kenos que esta vez no quería renacer ya más, que quería que su alma, su Caspi, fuera junto al padre Temauquel. Kenos lo miró con tristeza. Los dioses son inmortales, no está en su naturaleza morir, aunque así lo quieran. Deben servir siempre a Temauquel, aquí en la tierra o en el cielo convirtiéndose en estrellas. Koog se sintió muy triste. Nunca se imaginó que la inmortalidad pudiera ser una atadura. Así que comenzó a caminar. De su rostro caían enormes gotas saladas que la tierra iba recibiendo. Y en algún momento fueron tantas que ya el sol no las pudo secar y se inundaron las quebradas y los valles. Tanto lloró que cuando quiso volver se dio cuenta de que al otro lado de la enorme extensión de agua ya no veía la tierra. Cuando Koog miró toda esa agua, entendió de pronto que esa había sido su última creación y supo cuál era el destino de su Caspi. Se arrodilló, besó la roca seca y se sumergió para siempre en el fondo del océano que sus lágrimas acababan de crear.